Muy bien, entonces como les decía, vamos a ver estática, porque todos los temas que mencioné eran estática, y las leyes de Newton las vamos a revisar. Antes de iniciar con estática, tenemos que saber qué es el diagrama de cuerpo libre, que es básicamente la representación gráfica de las fuerzas que van a actuar sobre nuestra masa, sobre el cuerpo de estudio que nos interesa. Siempre vamos a tener más de una fuerza actuando en un cuerpo, es muy probable, pero hay muchas veces que algunas fuerzas no se toman en cuenta porque no estamos en ese momento estudiando eso. Ustedes saben que todo lo que vendría a ser ya lo que es estática y dinámica, ya nos interesan ahora las fuerzas que están actuando sobre esos cuerpos. En el caso de la estática, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a ver los cuerpos en equilibrio o en todo caso en movimiento constante, para lo que es estática. Para estática vamos a ver ya sea cuando la velocidad es igual a cero o cuando la velocidad es constante. Para resolver problemas necesitamos sí o sí estas fuerzas porque son las que nos van a ayudar a determinar eh, los equilibrios que hay entre los sistemas. Ahora, algunas propiedades de ángulos que hay que saber, por ejemplo, es esta, el ángulo ustedes le llaman cuando los ángulos son espejo o algo así, yo le pongo el diagrama de la Z, donde yo sé que en la siguiente figura, si L1 y L2 son paralelas, esto quiere decir paralela, si L1 es paralela a L2, entonces significa que los ángulos alfa y los ángulos beta son iguales. Esa es una propiedad que tenemos que recordar porque es muy utilizado para cuando hay sistemas en equilibrio que están apoyados a paredes. Otra cosa que tenemos que acordarnos es de las máquinas simples. Las máquinas simples, por ejemplo, las poleas son máquinas simples que lo que hacen ya sea cambiar el sentido de la fuerza o disminuir la magnitud de la fuerza, en la cual nosotros vamos a tener que si necesitamos vencer una resistencia o en este caso un peso, eh, yo voy a usar la fuerza correspondiente a la mitad de lo que valga la resistencia. O sea, la fuerza va a ser la mitad del peso, porque voy a contar con una polea móvil. Si solo fuera una polea fija, si solo estuviera agarrando de un lado y del otro estuviera el peso, la fuerza va a ser igual al peso, porque solo estoy cambiándole la dirección a lo que vendría a ser la fuerza, que en este caso es el peso de este objeto. Eso pasa en una polea fija, pero no sé si vieron en el laboratorio, también hay poleas móviles que son las que nos permiten ahorrar esfuerzo. Entonces, estas vendrían a ser las fórmulas en caso de que se nos presente una polea. O sea que la resistencia va a ser, la fuerza, mejor dicho, que tengo que aplicar es la mitad de la resistencia o la mitad del peso que quiero cargar. Ahora, para las leyes de Newton es muy importante conocer que la primera es la llamada ley de inercia, donde si un cuerpo está en estado de reposo o está en movimiento constante, la condición de ese cuerpo va a ser que siempre se mantenga así, a no ser que haya algo que lo afecte, o sea, un agente externo que le brinde una fuerza. Entonces, si yo tengo un cubo sobre una mesa, ¿no? Sobre una mesa, si ese cubo, si nadie lo mueve, si nadie le aplica una fuerza, por la infinidad de los días va a seguir quieto si es que nada lo mueve. Lo mismo va a suceder si tengo un cubo resbalando, perdón, ya me salió feo. Si tengo un cubo resbalando sobre una mesa infinita, digamos que la mesa nunca termina, es hasta el infinito, y el cuerpo se está moviendo en ese sentido con una velocidad constante. Si hubiera esas condiciones, infinitamente el cuerpo nunca se dejaría de mover si es que hay una velocidad constante que lo está empujando. Eso, por supuesto, está sometido a diferentes condiciones. Primero, que nunca se desgaste la fuerza. Por ejemplo, no sé si
han ido alguna vez a patinar en hielo. Antes había eso, ahora ya no existe. Pero la fricción ahí sobre el hielo pulido es muy poca. Entonces ustedes hacen una pequeña fuercita y ya el objeto va desplazándose. Ahora imagínense que en esta mesa infinita no hay fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a 0. Entonces ese cuerpo se va a mantener en velocidad constante hasta el infinito y va a seguir andando si es que nadie lo altera. Entonces eso es lo que me dice la ley de inercia. Y el mejor ejemplo vendría a ser que ustedes, sí, así es, se cumplen también a escala microscópica, incluso algunos a escala macroscópica, o sea, ya en gigante. El mejor ejemplo de la ley de inercia es cuando ustedes, así como hay acá, este ejemplo, eh, cuando ustedes están en el micro sentados, ¿no ve? El micro está avanzando en esta dirección y ustedes están aquí sentados. Ahí. Ustedes se sientan y si el micro frena de golpe, o sea, si se detiene de golpe, ¿hacia dónde se dirige su cuerpo? El cuerpo, de repente se detuvo el auto. Entonces, ustedes, su cuerpo, como quería seguir avanzando, su cuerpo se inclina hacia adelante, ¿no? Obviamente ya ustedes con su propia fuerza como que se retienen ahí un rato, pero eso ocurre cuando hay un freno de golpe, porque su cuerpo estaba en movimiento y su cuerpo quería seguir andando. Eso da lugar a los accidentes también, porque en el caso de que ahora sea un conductor en un auto y no tenga su cinturón de seguridad, el auto se choca. ¿Qué va a pasar con el conductor si no tiene el cinturón de seguridad? Va a salir disparado por la ventana, ¿no? Entonces, por eso son los accidentes. Lo mismo ocurre al contrario, cuando cuando el micro está parado, está frenado y arranca de golpe, ¿hacia dónde se va su cuerpo de ustedes? Hacia atrás, ¿no? Porque su cuerpo se quería mantener en la posición en la que estaba, quieto, en el mismo momento donde estaba antes. ¿Sí? Entonces, esos son los ejemplos de lo que vendría a ser la inercia. Ahora, todavía no vamos a tocar el tema de dinámica, pero es importante que sepamos que la principal ley para la dinámica es la segunda ley. Esta la vamos a ver por encimita porque todavía no la vamos a usar. Que me dice que sobre un cuerpo va a actuar una fuerza neta, este va a tener una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. O sea, que si yo quiero mover cierto objeto con una cierta aceleración, va a depender mucho de la masa. Si es una masa mayor, yo voy a necesitar mayor aceleración. Mejor dicho, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, o sea, a mayor fuerza, mayor aceleración, e inversamente proporcional a la masa, donde a mayor fuerza, la masa va a ser, la mayor fuerza, la masa va a ser menor, claro. Entonces, a lo que se refiere es que mientras más grande el objeto, tu fuerza lo necesitas también mayor, pero tu aceleración va a ser menor. O sea, con la misma fuerza, este hombre de aquí puede mover con una cierta aceleración a este hipopótamo, pero si hace lo mismo con un ratón, ya con un gato, no sé dibujar un ratón, con un gato, la aceleración va a ser mayor aquí con la misma fuerza que aplique para el hipopótamo. ¿Sí? Va a ser mayor la aceleración porque la masa es menor, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Luego, la tercera ley, esto lo podemos revisar mejor en la próxima clase cuando empecemos dinámica. La tercera ley ya me dice lo que es la acción y reacción, y esto lo vemos todo el tiempo, en todos lados, solamente que no lo tenemos en cuenta. Las leyes de acción y reacción son todas aquellas las que van contrarias a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si yo tengo un objeto posicionado sobre una mesa, este va a tener un peso, pero si el peso o sea, si esta es una mesa, si el peso solo estuviera actuando ahí, entonces el objeto estaría cayendo, pero como se dan cuenta, está quieto en la mesa. Entonces hay una fuerza que no estamos tomando en cuenta que está logrando que el objeto se quede quieto. Y esa es la primera fuerza de reacción que tenemos que recordar siempre. Y es la fuerza de
la normal o la fuerza de reacción contraria a cualquier superficie que hay. Esta, esta, esta fuerza siempre es perpendicular, o sea, siempre tiene 90 grados con la superficie a la que se está tocando. ¿Ok? Si la Tierra deja de girar, todos vamos a salir disparados, porque todos querríamos seguir manteniéndonos en movimiento. En realidad pasarían un montón de cosas. Primero que nada, habrían quichimil, maremotos, terremotos y todo. Porque no solo la materia que somos nosotros va a querer seguir girando, sino que todo, el agua, o sea, las placas tectónicas, todo. Es como cuando ustedes están dentro de un autobús y alguien, digamos, empieza a oscilar un péndulo. El péndulo va a oscilar normalmente siempre y cuando el micro siga en velocidad constante. Pero ¿qué pasa si se detiene de repente el micro? ¿Qué le va a pasar al péndulo? Va a actuar ya diferente, o sea, ya no va a oscilar como siempre, sino que va a empezar a tener un movimiento caótico. Lo mismo pasaría con la Tierra. Va a tener movimiento caótico. Así que. Y aparte, obviamente, si deja de girar, ya nos morimos de frío porque nunca va a llegar a un lado el sol, etc. Eso ya son cosas más astronómicas. Entonces, la primera ley, mejor dicho, la tercera ley nos explica las leyes de acción y de reacción, y la primera que tenemos que recordar es la normal, que vendría a ser la reacción que hay para cualquier superficie, ya sea la superficie si está así, si algo está en contacto, ahí hay normal. Si está en un plano inclinado y está así el objeto, la normal es siempre perpendicular al plano, ¿ok? Perpendicular, aquí justo no se ve. Así está el plano, entonces si este es el plano, perpendicular es ahí, esa es la normal, ¿ok? 90 grados con el plano. Esta es la primera ley. La otra ya puede ser la fuerza de rozamiento, hay varias, ¿ok? Entonces, el único ejemplo que podría darles que van a sentir es si ustedes agarran y le dan un golpe a la pared. Si le dan un golpe a la pared, ¿le va a doler a la pared? No, no les va a doler a ustedes, pero no es solo porque quien golpea la pared, digamos, sino que cuando ustedes dan un golpe a la pared están ejerciendo una fuerza sobre la pared. Y el momento de ejercer una fuerza sobre la pared, como están tocando una superficie, hay una reacción contraria, gracias a la ley de acción y reacción, que va a darles como que la fuerza de vuelta. Si no hubiera fuerza, si no hubiera normal o no hubiera resistencia con la pared se tendría que deformar, como cuando golpean un algodón, cuando golpean una almohada, la almohada no ofrece resistencia. Entonces, no le dé un golpe, se va a lastimar, por favor. Entonces, de esa manera, si es una almohada, pues no le va a ofrecer resistencia, no va a haber ahí una reacción contraria. Pero si le dan a la pared, sí, ahí sí va a haber. Ok, luego después de eso, ¿qué sigue? Nada más. Ahora empecemos con los ejercicios. Bien, entonces, primero que nada, vamos a calcular el peso B, el valor de las tensiones del sistema mostrado en la figura, ¿ya? Aquí, un poquito, lo voy a agrandar esto. Nosotros nos interesa saber, primero que nada, lo que vendría a ser el peso en B. Tenemos que tomar en cuenta los datos y tenemos que tomar en cuenta también lo que vendría a ser los datos y nuestro sistema internacional. Mejor dicho, el sistema en el que me lo da. Acá me dice que el peso A son 36 kilogramos fuerza. Ustedes saben que kilogramo fuerza es equivalente, un kilogramo fuerza es equivalente a 9,8 newton. Y también que un kilogramo fuerza es equivalente a un kilogramo, pero en masa. ¿Ok? Entonces esto me está diciendo que esto pesa 36 kilos. Entonces, si yo quisiera, podría hacer de dos formas. Podría transformar directo a newton o podría transformar de los kilogramos masa, sabiendo que el peso va a ser masa por gravedad, ¿no? Y así obtengo el peso, o podría obtenerlo directamente por medio de la conversión de 9,8 newton a 36. Así que como prefieran, no sé cuál, pero por esta vez lo voy a hacer directamente. El kilogramo fuerza.
donde voy a tener que 36 kilogramos fuerza, 1 kilogramo fuerza, es 9,8 newton, y yo quiero tenerlo en newton porque yo trabajo siempre en el sistema internacional. Entonces 36 por 9,8 va a ser 352,8. Ahora, newton, newton, newton. Ahora ya voy a tomar en cuenta lo que les mencionaba, por ejemplo, del diagrama de Z. Acá voy a tener como que una línea paralela y voy a aplicar ya lo que les había mencionado, el diagrama de la Z. Entonces, si aquí tengo 37 y yo sé que esta línea es perpendicular a esta línea, no sé si ven mi flecha, que tengo que esta línea es igual a esta línea, entonces acá también va a haber un ángulo de 37 grados. Y si aquí hay 53, acá también va a haber 53 grados. De esa manera ya puedo yo iniciar. Ahora, les mencionaba que normalmente cuando tengo sistemas de este tipo, voy a tener diagramas de cuerpo libre. Pero los diagramas de cuerpo libre siempre los tengo que tomar por partes. Si tengo dos masas, dos cuerpos de estudio, entonces, ¿cuántos diagramas de cuerpo libre voy a tener? Dos, porque son de acuerdo a los cuerpos, a donde están aplicándose las fuerzas. ¿Sí? Exactamente acá podría aplicar dos. Y como la interacción no es tanto en el cuerpo, sino que más bien es aquí, en estos puntos, entonces voy a tener dos diagramas de cuerpo libre de a partir de estos puntos de aquí. ¿Ya? No siempre va a ser sobre el mismo cuerpo. Podría ser un diagrama de cuerpo libre de esto, pero solo va a haber solo va a estar actuando el peso y la tensión, y a mí también me interesa saber esta tensión de aquí, esta tensión de aquí, ¿no? Entonces, me conviene más tomarlo en este punto. Así que voy a proceder con el diagrama, con el primer diagrama de cuerpo libre. 1. Voy a tener entonces en un punto, acá ahí estoy copiando este de aquí, luego otro aquí y otro abajo. Acá va a estar prácticamente el peso. Luego, otro dato que yo puedo rescatar es que aquí hay 37 grados, ¿sí? 37 grados. Entonces, ahora yo con esa gráfica ya puedo tener como vectores las fuerzas que están actuando. Primero tengo el peso, luego tengo una tensión que la voy a llamar tensión 1 y tengo otra tensión que está actuando como tensión 2. Muy bien, entonces, acá hay varias formas de poder resolverlo. Primero porque ustedes ya vieron vectores, hemos visto lo que son resolución de vectores. Entonces podríamos ocupar descomposición, podríamos usar el teorema de seno, teorema de coseno, pero lo que más nos conviene aquí utilizar es la ley de Lamy, que es el equivalente a lo que vendría a ser ley de seno, ¿no ven? Donde yo tengo que la tensión 1 es a su ángulo, al seno del ángulo contrario, igual a la tensión 2 sobre el seno del ángulo contrario, igual a la tensión 3 sobre el seno del ángulo contrario. Acá, ¿qué ángulo es contrario a T1? Alfa. ¿Cuál ángulo es contrario a T2? Todo esto es beta. Y el ángulo contrario al peso sería gamma. Ahora, gamma. Y ahora, aquí le puse tensión 3, pero la tensión 3 vendría a ser simplemente el peso. El peso, ¿ok? Entonces puedo usar esta fórmula de aquí para poder resolver este problema. Se mueve. Ya.
La tensión, entonces, me interesa la tensión. Ah, ya. Ahora aquí hay otro dilema. Aquí ustedes se pueden decir, pucha, pero tengo tres incógnitas y solo tengo un dato. Tengo el dato del peso. Del peso de gas. Entonces, yo necesito solamente dos de estas para poder obtener. Yo puedo obtener tensión 1 y puedo obtener tensión 2. Pero, ¿cuál es la que me va a interesar para luego llegar al momento del peso 3? Voy a tener a la tensión 2 que va a comunicar directamente con el peso en B, que es la incógnita que a mí me interesa. Entonces voy a sacar la tensión 2. Tensión 2 y peso. Estas son las dos que voy a ocupar para la resolución. Así que vamos haciendo nuestro trabajo con los ángulos. Sabemos que acá, ¿qué ángulo tiene? 90 grados porque están ambos perpendiculares, 90 grados. Acá también hay 90 grados porque está perpendicular este con este. Significa que 90 más 37 va a ser 127 grados, lo que va a ser B. Alfa va a ser 90, beta va a ser 127 porque estoy sumando los 90 grados que había perpendiculares más los 37. Y acá gamma no va a ser más que los 360 grados menos 127 y menos 90, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es la resta de los 360 grados, que son todo el círculo completo, y los otros dos ángulos que son sus complementos. Menos 90 y menos 127 sale 143 grados es para gamma. Entonces, ¿cuáles son los que a mí me importan? La tensión 2 la voy a despejar, sería el peso sobre el seno del ángulo gamma por el seno de beta. Solo agarré estos dos, como mencionaba, y despejé la tensión 2. Entonces la tensión 2 va a ser igual al peso, que era 352,8 newton, dividido entre el seno de 143, que eso era gamma, 143 grados, por el seno de beta, que era 127 grados. Y entonces la tensión 2 sale, voy a cambiar un ratito mi calculadora a radianes, si alguien ya lo tiene mejor, ese resultado, a decimal, ya. Era 352,8 entre seno de 143 por el seno de 127. Y me sale 468,18 newton. Entonces, ustedes si les pide cuánto es el valor de las tensiones, de todas las tensiones, entonces a ustedes ya tienen que obtener la tensión 1 también, que la pueden obtener de la misma manera, solo que aquí en vez del seno de beta van a poner seno de alfa, porque está contrario a lo que es la tensión 1. Podrían obtenerla, pero no es necesario por ahora. Luego, voy a obtener el peso, porque esa es la incógnita que a mí me falta. Yo no tengo el peso. Entonces voy a proceder a mi diagrama de cuerpo libre 2, donde ahora tengo una tensión 2, que ya conozco, una tensión 4, si le quieren poner así, y el peso en B, que es el que me interesa. Acá tenía también un dato interesante, que era que este vector, mejor dicho, que esta fuerza estaba a 53 grados de manera paralela, o sea, si es que estuviera totalmente perpendicular. Tiene 53 grados ahí, desde ahí hasta ahí. Entonces nuevamente armo mi sistema, que sería la tensión 2 es al seno de, nuevamente le voy a poner alfa, tensión 4 al seno de beta y peso B al seno de gamma. Ahora estoy haciendo uno nuevo para este. Este de aquí es para este. Yo lo estoy armando bajo el mismo concepto de siempre. Que A al seno de alfa, seno de alfa, igual a B al seno de beta, igual a C al seno de gamma. Y estos todos son vectores. Entonces, en base a esto, yo estoy armando mi sistema para mi diagrama de cuerpo libre respectivo. Entonces, el peso en B va a ser al seno de
gamma. Ahora le pongo sus respectivos ángulos. Alfa, tensión 2, entonces todo esto es alfa. Tensión 4 es contrario a beta. Y el peso en B es contrario a gamma. De esa manera ya puedo dar los valores, que aquí serían los 90 grados, que ya sabemos, acá serían los 90 grados, más los 53, que serían 143 grados, eso sería alfa, eso sería beta, y gamma sería 360 menos 90 menos 143. Y gamma sería 360 menos 90 menos 143, 127 grados. Entonces ya tengo todos los valores para sacar el peso en B, que era lo que me interesaba. Voy a utilizar, ¿cuáles dos? Voy a utilizar este y este, porque esto no tengo más que este dato, pero no tengo la tensión 4, entonces no la uso. Ahora, despejo del peso B, despejo solo el peso B, entonces sería la tensión 2 sobre el seno de alfa por el seno de gamma. Y el peso en B va a ser la tensión 2 que habíamos sacado, que era 468,18 newton, sobre el seno de alfa, que es 143. Acuérdense, no solo coloquen el 53 o el 90, sino que era la suma de ambos, porque es todo el ángulo contrario a la tensión 2. 143 grados por el seno de gamma, que el seno de gamma era 127 grados. Y el peso en B va a ser 468,18 sobre el seno de 143 por el seno de 127. Y eso sale 621,29 newton. Y ese es nuestro resultado para este ejercicio. Hay bastantes similares en los modelos de Mauro, creo. Y también es un ejercicio muy típico, la verdad. Hay bastantes variantes, no solo esta. Esta es como que la más típica, ¿no? Pero puede ser lo mismo, solo que anclado a una pared, así, que esta sea la pared, ¿no? Y acá está colgado el objeto, o esta es la pared. Y aquí está colgado el objeto, y acá está bajo una polea, y acá hay otro objeto colgado. Entonces hay muchas variantes, pero siempre hay que tomar referencia de los bloques que tengo. Normalmente por cada bloque puedo hacer que tenga un diagrama de cuerpo libre, pero tengo que tomarlo desde el punto de estudio donde más me conviene. En este caso sería aquí, y en este caso sería aquí, ¿ya? Porque acá están actuando todas las fuerzas, y acá están actuando dos fuerzas también, el peso y la tensión, y no hay otras. En cambio aquí está la tensión, la otra tensión y el peso. ¿Okay? De esa manera. Ahora vamos con este ejercicio de aquí. Este es bastante ambiguo, la verdad, porque como que no tiene suficientes datos según yo. Entonces, pero es un buen ejemplo, va a ayudar bastante. Porque acá tenemos ya polea. Me pide hallar el valor de la fuerza T para mantener el equilibrio. Entonces, cuando yo digo algo que quiero que esté en equilibrio, lo primero que tengo que recordar es que el equilibrio es que esté quieto, algo esté quieto. Entonces, yo necesito que esa tensión contrarreste a toda la resistencia que va a haber aquí, ¿sí? A todo este peso, a todo este peso. Imagínense que acá ahora es un peso. Entonces yo necesito que toda esa tensión contrarreste al peso. Y habíamos observado que para esta fórmula, ¿no ves? Para el peso que hay aquí, la tensión va a ser la mitad, perdón, la mitad del peso, ¿sí? Habíamos visto eso en la teoría que habíamos mencionado hace un momento. Así que vamos a primero partir por
esto de aquí. Ay, perdón. Vamos a partir primero por esta sección de aquí. ¿Ok? Así que, si lo hacemos un poquito más grande, vamos a ir primero con esta sección. Y lo que le digo es que no tiene tantos datos, es que, por ejemplo, yo normalmente necesito para hacer análisis de este tipo, el peso de la barra, o por lo menos lo que vendría a ser la mitad de la barra. Porque hay una cosa que no les mencioné acá en la teoría, pero que vamos a ver también, y son los momentos de inercia. Que me parece que lo vamos a dejar para la otra clase porque... Bueno, no, mentira, no sé, depende de ustedes. Vamos, con los momentos de inercia. Momento de inercia, ya esto como tal es estática en todo su esplendor. Ahora vamos a hablar un poco de momentos de inercia, ¿ya? Los momentos de inercia es la sumatoria, mejor dicho, es las fuerzas por la distancia, de acuerdo a el equilibrio que van a tener los cuerpos. Entonces, la sumatoria de momentos es fuerza por distancia. Y la sumatoria de momentos siempre se toma en cuenta de acuerdo al eje de giro que va a tener ciertos objetos. Entonces, por ejemplo, si yo no tuviera nada de esto, si solo tuviera la barra y yo tengo sin este hilo, imagínense que esto no existe, y tengo una barra apoyada aquí solo en un bordecingo y un peso que le está dando incluso mayor, o sea, le está dando un peso más encima, ¿qué va a pasar con la barra? La barra se va a empezar a mover en ese sentido. Si es que estuviera fija aquí, va a empezar a girar. Entonces, siempre toma el momento de inercia ese punto de giro, de referencia para hacer el análisis. Entonces, ¿qué va a suceder si no estuviera esto? Va a pasar eso. O sea, si no estuviera este sistema aquí, si no existiera, la barra va a empezar a girar. Pero debido a que el sistema me está dando como que una resistencia aquí, o sea, una resistencia, lo que va a hacer es mantenerse en equilibrio. Y eso es lo que yo quiero, mantener el equilibrio. Entonces ya no va a haber un movimiento, no va a haber un giro, pero para el análisis siempre se va a tomar en cuenta ese giro, ya sea en sentido horario o antihorario. Este es sentido horario y este es sentido antihorario. Depende cuál querramos tomar. Aquí depende de nosotros. No es como que arriba ha sido así positivo y abajo negativo. No, acá depende de nosotros cuál horario, cuál sentido queremos tomar. Así que hacemos el análisis. La sumatoria de fuerzas ya sabemos que es fuerza por distancia. Y hay, por cada fuerza, hay una fuerza 1, hay una distancia 1. La fuerza 2 por la distancia 2, más la fuerza 3 por la distancia 3, dependiendo del sentido. Si una fuerza iba en sentido contrario, ya le pongo el signo menos. ¿Sí? Entonces, eso no se olvide, para lo que es momentos. Ahora, les decía que acá normalmente uno siempre toma en cuenta el peso de la barra. Así, aquí debería haber un pesito de la barra, digamos. Y la mitad siempre se encuentra en la mitad de la barra, porque para centros de gravedad y centros de masa, ustedes seguro han visto con el ingeniero, y si no vieron, tienen que saber que hay centros de masa para diferentes tipos de objetos. En el caso de las barras, en el caso ¿cómo les explico? De un bloque o una barra, siempre va a tener un centro de masa en algún punto. Por ejemplo, no sé si tengo acá uno, un segundito, estoy buscando el... aquí hay uno. Bueno, no hay, pero siempre tiene un cosito. Esperen, se los voy a compartir. Este documento igual se los voy a compartir para que lo puedan observar de las tablas de momento de inercia, donde tenemos de acuerdo a los objetos el momento donde se va a aplicar la inercia. Si gira es ahí. Ahora, volviendo a nuestro tema. Y digamos que vamos a suponer que el peso de la barra es totalmente despreciable. Y luego vamos a tener una reacción en el punto A.
y esta va a ser el punto B. Reacción en el punto A y reacción en el punto B. Y un peso que va a ser este de 80 newton. Entonces, ¿qué voy a tener yo para la barra? La barra, el momento de la inercia de la barra, yo lo voy a tomar en este sentido. Lo voy a tomar positivo y la sumatoria de momentos en el punto A. Voy a tomar la sumatoria de momentos en el punto A. Y por si acaso, como estamos en estática, la sumatoria de todos estos momentos que les mencionaba tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Tiene que ser igual a 0 para que se mantenga estático. Entonces, la sumatoria de momentos en el punto A, o sea, aquí, este va a ser el punto A, va a ser igual a 0. Así que, como les mencionaba, voy a tener la reacción en A, y esto es algo que quiero que se den cuenta. La reacción en A voy a tenerla como la primera fuerza que va a estar actuando, la reacción A, por la distancia. Pero si se dan cuenta, en el mismo punto donde está la reacción A, está, donde estoy tomando el punto de referencia A, está la reacción A. Entonces la distancia, ¿cuál vendría a ser? 0. Por eso es que normalmente no tomamos ese punto. Y es por eso que nosotros tenemos que tomar siempre el punto del momento, o sea, nosotros tomamos este punto del momento que nos interesa, donde donde no tenga datos, o por lo menos donde no tenga datos que sean los que me interesan. Nunca puedo tomar, por ejemplo, si tomo acá el momento, porque también podría tomarlo ahí a partir de ese eje de giro. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar a mi único dato porque la distancia va a ser 0. Por eso es que tenemos que tomar siempre donde no tenga dato. En este caso, estoy tomando, como les decía, este sentido positivo. Entonces, empiezo girando de aquí, así y así. Ese sentido es positivo. Aquí lo estoy exagerando, ¿no? Pero ustedes para que se den cuenta. Ahora, la primera fuerza que voy a tomar de referencia va a ser la de 80. ¿Está yendo en sentido contrario o en el mismo sentido? A lo que yo giro. Si se dan cuenta, está yendo en sentido contrario. Entonces yo le voy a poner menos los 80 newton multiplicado por la distancia, que sería 1 metro. ¿Sí? 1 metro de distancia. Luego, hay otra, el único otro que hay sería la reacción B, que sería positivo porque está yendo en el mismo sentido que yo. Entonces la reacción B no sabemos cuánto vale por la distancia, que no va a ser 2 metros, ¿no? Va a ser 2 más 1 metro. O sea, serían 3 metros y eso va a ser igual a 0. Así que como se dan cuenta, como esto va a ser 0, todo esto se va a hacer 0 y voy a tener la reacción B por 3 metros, va a ser igual a los 80 newton por 1 metro, porque esto lo voy a llevar al otro lado, como está restando, lo paso al otro lado con una suma. Reacción B, entonces va a ser 80 newton por metro, porque ya 80 newton por 1 metro es 80 nomás, y dividido entre 3 metros. Y la reacción en B sería, metro con metro se va a ir, y divido 80 entre 3 y me sale 26,67 newton. ¿Ya? Ahora, ya que tengo la reacción B, me puedo pasar recién al otro sistema. Esto hasta aquí lo hice. Todo esto fue un sistema. Ahora me voy al otro sistema y ahora me voy a lo que son las poleas, donde ahora voy a tener de referencia la tensión 2 con una polea, acá la otra tensión y acá la reacción, que es la que me interesa, la reacción B. Así que esto es sencillo porque directamente aplicamos que la tensión, no sé por qué puse tensión 2, que la tensión va a ser igual, ¿no ve? O sea, mejor dicho, que claro, la tensión necesaria va a ser la mitad de la reacción 2. Mejor dicho, la reacción B. Disculpen, todo le cambió el nombre. Ahora voy a poner solo de un solo color. La tensión va a ser la mitad de la reacción B. Entonces ya directamente puedo obtener la tensión es igual a 26,67 dividido entre 2 y la tensión es igual
a 13,33 newton. Entonces, esa es la tensión que yo necesito para que este cuerpo se mantenga en equilibrio. Entonces, esta era una forma súper sencilla de aplicar momento. Era la más fácil, creo, porque solo había una y una reacción. 3 reacciones. Una que sí me da, otra que no me da y la que yo elimino. Entonces, facilito de hacer. Pero vamos a ver qué sucede cuando hay más reacciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya hicimos uno totalmente de estática y otro con momento. Vamos a hacer 2 más de momento y uno de lo que es centro de gravedad. Sí, centro de masa, mejor dicho. Son similares las formas. Ya, un ratito voy a... Vamos a hacer la número 3 y estas 2 más las voy a resolver. O sea, ya pasa que ya las tengo resueltas y como que no hay muchas dudas, entonces voy a dejarlas hechas. Ahora, la viga B, esta la voy a hacer porque es bastante completa, ¿ya? Esta va a ser la última. Vamos a tener los datos donde dice que la viga AB de la figura tiene 1,6 metros de largo y peso 5 newton. Esto era lo que les decía, que normalmente siempre te dan el peso de la barra y la longitud. Entonces, la longitud de A hasta B es de 1,6 metros y tiene un peso, la barra AB, de 5 newton. Las esferas C y D de 40 newton y 20, o sea, hay unas esferas que son la esfera C y la esfera D que pesan 40 y 20 newton respectivamente. Unidas por la barra CD, descansan sobre la viga. La distancia entre los centros de esfera es de 0,3, o sea, la distancia entre estas dos esferas, entre sus centros, o sea, la distancia CD es 0,3 metros. Eso me está diciendo. Calcular la distancia X de modo que la reacción en B sea la mitad de la reacción en A. Entonces, quiero calcular ahora esta distancia en metro, siendo que la reacción en B sea la mitad de la reacción en A. Entonces, reacción B es igual a la reacción A dividido entre 2. Porque me dice que la reacción B sea la mitad igual a A entre 2. Reacción A entre 2. Entonces, esta es la condición que me han dado para poder resolver este ejercicio cuando yo quiero hallar ahora la distancia. Ya no quiero hallar las reacciones, quiero hallar las distancias. Entonces vamos a graficar aquí qué reacciones hay. Tengo la reacción A, tengo la reacción B. Imagínense que estas dos esferas en realidad no están flotando en el aire, sino que están aquí ya, están apoyadas. Tengo los pesos de la esfera C y tengo el peso de la esfera D. Y aparte también tengo el peso de la barra, el peso de AB, que va a ser la barra. ¿Ok? Peso de la barra. Que siempre se posiciona en la mitad de la barra. Tengo las distancias de todo junto, o sea, de todo completo, tengo que vale 1,6. Tengo que esto vale 0,3. Y tengo que la mitad de la barra vale 8, 0,8. ¿No? No sé hasta dónde es. Yo no podría agarrar y aquí decir directamente X es la mitad de la barra, sino que estoy aproximando. Ahora, yo necesito primero que nada saber de dónde voy a tomar la referencia. Eso es lo más importante aquí, porque yo podría tomar la reacción desde A o podría tomar la reacción desde B. Cualquiera de los dos podría ser. Pero lo importante aquí es saber de dónde voy a tomar yo esa referencia. ¿Sí? Por ende,
primero que nada voy a hacer un análisis de fuerza tomando como referencia la sumatoria de todas las fuerzas, porque recordemos que tanto el momento de la fuerza tiene que dar 0, así como tiene que dar 0 igual la sumatoria de fuerzas, porque si no dieran 0 toda la sumatoria de fuerzas, entonces ¿qué va a pasar? Pues el sistema no va a estar en equilibrio. Si es que estuviera con una sumatoria diferente a 0, entonces significa que el sistema se está moviendo, no está quieto. Y yo estoy avanzando estática, entonces necesito sí o sí tener mi momento. Mejor dicho, tener la sumatoria igual a 0. Así que voy a hacer la sumatoria de fuerzas primero en el eje Y, porque no hay fuerzas actuando en el eje X. Estas tienen que ser igual a 0. Acá siempre suelo tomar el sentido positivo hacia arriba. No hay mucho problema con eso, pero normalmente suelo tomar ese. Entonces, ¿cuáles son las únicas fuerzas que están actuando hacia arriba? La reacción A y la reacción B. Esas son las positivas. Y por debajo todas están actuando. Ahora el peso en C menos el peso de la barra AB menos el peso de la esfera D. Todo eso me tiene que dar igual a 0. Entonces, yo tengo una sola ecuación y tengo todas estas, 40, 20 y 5, tengo las tres, pero no tengo reacción en A y no tengo reacción en B. Pero sin embargo tengo una segunda ecuación que a mí me va a permitir despejar si quiero B o si quiero A. Así que lo voy a tomar como reacción B. Reacción A o depende, ¿no? Como uno lo plantee, también podría decir que la reacción A es 2 veces la reacción B, ¿correcto? Estoy llevando el otro a multiplicar, entonces podría tomarlo como que la reacción A es igual a 2 veces la reacción B. Sí, eso también podría hacerlo. Estoy reemplazando esto que acabo de obtener a partir de la ecuación que me dieron de condición, donde la reacción A es 2 veces la reacción B y acá estoy reemplazando eso. Reacción A igual a 2 veces reacción B. Más la reacción B, lo hice así para evitar trabajar con denominadores, que a veces eso es lo que nos chipa. Menos el peso de C, menos el peso de B, menos el peso de D. Entonces, ya que tengo todo esto, puedo despejar la reacción B, que la reacción va a ser 3, porque 2 más 1, 3, y al otro lado van a irse todas a sumar. ¿No? Entonces, la reacción B va a ser igual a los 40 newton más los 20 newton, mejor dicho, más los 5 newton, que son el peso de la barra, más los 20 newton, que son el peso de la otra esfera, dividido todo entre 3. Y la reacción B va a ser igual a 65 entre 3, que sale 21,667 newton. Ya que tengo la reacción en B, ahora puedo proceder con el momento. Ya tengo esta, perdón, no puedo decirlo. Ya tengo lo que vendría a ser un dato. Ya no tengo tantas incógnitas como antes. Entonces, como tengo acá este dato, ya no puedo agarrar acá mi centro de mi momento, porque eliminaría el único dato que tengo, el único dato que he obtenido. Entonces, voy a tomarla desde este punto, desde el momento A. Y de todas maneras, mejor dicho, ahora que lo pienso bien, puedo tener ambos resultados, ¿verdad? Porque acabo de sacar la reacción B y como la reacción A es condicionante de B, entonces ya puedo sacar la reacción A también. La reacción A va a ser igual a 2 veces la reacción B. Entonces la reacción A saldría 2
por 21,667, que sería 43,33 newton. Así que puedo sacar de cualquiera de los dos lugares, porque ya tengo las reacciones en A y en B. Bueno, ahora este es un nuevo escenario que no se había planteado antes, ¿no? Yo les dije, siempre tomen desde el punto que tienen más datos. Mejor dicho, que tienen menos datos. En este caso, tienen la reacción en A y tienen la reacción en B. Los tienen los dos. Pero, ¿qué va a suceder? Ahora ustedes, ¿qué distancia quieren obtener? Quieren obtener X. Entonces, X está respecto a B. Por ende, me conviene más agarrar el punto desde B. Porque así voy a obtener directamente las relaciones de las distancias. ¿Sí? Voy a obtener directamente las relaciones de las distancias. Por ejemplo, sé por la gráfica que X es la distancia que tiene desde el punto B hasta la esfera D. Eso es lo que me dice la gráfica. No sé cuánto vale X, ¿no? Pero eso es lo que me dice la gráfica. Entonces, voy a tomar el momento de inercia en el punto B. Tiene que ser igual a 0. Y voy a tomar el sentido contrario a la manecilla del reloj como positivo. Así que inicio. Primero por aquí la reacción B por 0, porque la distancia es 0, va a ser 0. Por ende no se toma en cuenta. Luego voy girando así. ¿No ves? ¿Con qué me voy a topar primero? Con el peso en D. ¿Está yendo en el mismo sentido? Sí, entonces voy a tomar el peso de D por la distancia, que vendría a ser X, porque yo no sé a cuánto está de distancia, solo sé que vale X. Luego de eso, voy a tener el peso en B. ¿No ves? Yo no sé cuánto vale, o sea, yo no sé a cuánto de distancia está X o sea, la mitad de la barra de la esfera, no lo sé. Pero yo sé que está a la mitad del peso de la barra. O sea, mejor dicho, está a la mitad de la longitud de la barra. Entonces, es positivo porque está yendo en el mismo sentido. Entonces, el peso de AB, o sea, el peso de la barra, va a ser la longitud por la distancia, que va a ser la longitud entre 2, porque está a la mitad de la barra. Esto indiferente. Entonces, yo ya tengo la longitud de la barra. Sí, aquí está. Esta es la longitud de la barra. Le voy a poner como L, ¿no? Longitud de la barra. 1,6, longitud entre 2, entonces es en la mitad de la barra que está AB. No sé la relación que tiene con X, no sé, pero sé que está a la mitad. Luego, ¿cuál es la otra que tengo? Tengo el peso en C. ¿El peso en C está yendo en el mismo sentido? Sí, ¿no ves? Cuando estoy dando vueltas, estoy girando, ¿va en el mismo sentido? Sí. Entonces, tengo el peso en C, que va a ser igual positivo, por la distancia. Ahora, ¿qué distancia va a ser? La X, que es la primera distancia que tengo, más el 0,3, que es la distancia que tenía de D a C, porque esta distancia era solamente de la esfera D hasta la reacción en B. Y luego le sumo los 0,3 que tenían entre las esferas. ¿Ya? Entre las esferas. Un ratito voy a borrar esta de aquí que me está chipando y les voy a poner un poquito mejor estas barras, estas esferas. Ahí. ¿Ya? Entonces acá hasta aquí era X y esta distancia de los centros a las esferas era 0,3. Entonces sería X más 0,3. Y por último tengo la última reacción, mejor dicho, la última fuerza que está yendo en sentido contrario a mí. Entonces lo tomo como negativo. Menos la reacción A por toda la distancia de la barra, que sería toda la longitud, porque tengo de aquí hasta aquí toda la longitud de la barra. Todo eso va a ser igual a 0. Así que a mí me interesa ¿qué valor? El valor de la X. Por tanto, voy a tratar de despejar el valor de la X poniendo todos los datos que ya tengo. El peso de D era 20 newton por X más el peso AB era 5 newton por 16 entre 2. No, perdón, 1,6, disculpen, 1,6 dividido entre 2 metros.
acá más el peso en C, que era 40 newton por X, más 40 newton por 0,3 metros. Estoy simplemente multiplicando a ambos miembros. El peso en C a X y el peso C a 0,3. Luego, menos la reacción A, que era 43,33 newton, por la longitud de la barra, que era 1,6 metros, igual a 0. Ahora, hago los cálculos. Aquí sería 20x más 5 por 1,6 entre 2. Aquí es 4. Newton metro más 40x más 40 por 0,3, 12 newton metro. Acá solo queda newton, acá solo queda newton. Perdón, era 20 newton por x, aquí 40 newton por x. 12 newton metro menos 43,33 por 1,6 sería 69,33 newton metro igual a 0. Ahora, tengo estos dos términos que son semejantes para poder yo sumarlo y poder despejar la x, que es la que me interesa. Serían 20, 40, serían 60 newton x. Y al otro lado, 69,33 newton metro menos 4 newton metro, porque está sumando, paso a restar, y menos 40 newton, perdón, menos 12, no 40. 12, aquí está 4 y el otro es 12, menos 12 newton metro. Y ahora tengo que la x es igual, ya terminando de despejar la x, sería 69,33 menos 4 menos 12, 53,33 newton metro, dividido entre 60 newton, y la x me quedó ahí, sería 53,33 entre 60, y me queda 0,88 metros, a lo que se encuentra la x, 0,888, y bueno, le ponemos un 9 porque siguen habiendo 8, 0,89 metros. Y tiene sentido porque se dan cuenta que x va un poquito más acá, y seguro el peso de la barra estaba más o menos por acá. ¿No? Pero eso ya no importa en realidad la gráfica más que hallar el resultado, pero nos ayuda también a darnos más o menos cuenta si hicimos bien la estimación de la mitad de la barra. Pero ya sabemos que vale la x 0,889. Bien, chicos, eso era. No sé si quieren que se lo deje planteado aquí esto. La viga de la figura lo que hace es que tenemos que calcular cuánto tiene que avanzar x para poder hacerlo. Ya lo tengo resuelto, así que yo les voy a copiar aquí y ya lo van a poder tener resuelto en el PDF. Y acá la única fórmula que se utiliza es la de el centro de masa, que es igual al centro de inercia, ¿sí? Pero acá es para X, es la sumatoria de la masa por X1 más la sumatoria sobre la sumatoria de todas las masas, que sería así la fórmula. El centro de gravedad, el centro de masa es masa 1 por X1 más masa 2 por X2 más, y así todo eso, divide entre masa 1 más masa 2 más masa 3 y así todo, que sería la sumatoria de masa E por XY sobre sumatoria de masa Y. Y para Y sería M1 por Y1 más masa 2 por Y2 más todo lo demás, dividido entre masa 1 más masa 2 más todo eso igual a
la sumatoria de las masas I por YI sobre sumatoria de masa I. Y lo único que tenemos que acordarnos acá es que tenemos que tomar una referencia de un eje cartesiano. En este caso lo podemos tomar X, bueno, y acá Y. Entonces ya tomamos en cuenta que para una barra siempre se encuentra la mitad, y acá la mitad, y acá la mitad. Este es bastante sencillo, así que si tienen alguno más complicado de este, me lo mandan para poder hacerlo. Pero se resuelve igual, y depende mucho de eso. Entonces, les voy a compartir este PDF con estos dos ya resueltos para que los analicen, y les comparto también este de centroides de masa, de inercia y de masa para que lo vean. No se centren tanto en lo que dice, o sea, en algunas cosas que no comprendan. Lo más importante son estas cosas. Son la tabla de los centros de gravedad y los centros de masa. Entonces, para que no se haga largo el video, y también, no sé, siento que si es muy largo ya no lo ven,